bueno que podemos juntarnos hoy, ¿no es cierto?, para alabar el nombre del Señor, para honrarle por lo que Él es. Decía esta canción, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y la verdad, si usted analiza, ¿no es cierto?, la fidelidad de Dios en su vida, usted se va a dar cuenta que sí vale la pena. Él ha sido bueno y será y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga tu vida. ¿Sabe que quiero compartir contigo hoy? Una pequeña reflexión. Por alguna razón he decidido hacer un paréntesis en el tema que veníamos teniendo y compartir con ustedes hoy la importancia de la vida humana. ¿Qué tan importante es, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Quise analizar, vamos a analizar juntos un salmo y me llamó un poquito la atención cómo estaba, el estado en el que estaba el salmista cuando él decide escribir este salmo. Le estoy hablando del Salmo 139. Los que tienen su Biblia me pueden acompañar. Salmo 139. Saben que en esta oportunidad era un tiempo muy especial para el salmista, pasando una situación un poquito delicada, difícil. Entonces, de alguna manera, él se estaba cuestionando su propia realidad. O sea, estaba cuestionando su existencia. Estaba cuestionando todo lo que él estaba pasando, ¿no es cierto?, en su vida cotidiana. Y en ese periodo de crisis que le podemos llamar que él estaba pasando, él en algún momento decidió negar esa realidad, ¿no es cierto? Nosotros también, muchas veces cuando nosotros tenemos crisis, ¿no es cierto?, nosotros pasamos por algunas etapas. A veces la etapa de la negación, a veces la culpa, a veces la soledad, a veces, ¿no es cierto?, el deseo de escapar y al final, ¿no es cierto?, lo que más afecta es el silencio de Dios. Porque también en ocasiones tenemos que enfrentar esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, en este periodo de la vida del salmista, él en algún momento quiso no aceptar esa realidad que estaba viviendo. Se usó un poquito ese proceso de negación para ver qué estaba pasando. O sea, esto no puede ser para mí. Esto no es lo que yo estoy viviendo. No soy yo. ¿Le ha pasado esto alguna vez? Saben que a veces también entramos en ese proceso de culpa. Sí, esto me está pasando. ¿Por qué? Por estas acciones que yo cometí. Por lo que hice, o por el pasado, o por mi descendiente, o por mis padres, o siempre encontramos, ¿no es cierto?, a alguien a quien culpar, o nosotros nos culpamos a nosotros mismos. Cuando pasamos ese periodo de soledad, sentimos como que el mundo nos abandonó, ¿cierto? Nadie está con nosotros, ¿cierto? Estamos tan desanimados y parece que todo el mundo nos ha abandonado. Y no nos damos cuenta que es una etapa simplemente de crisis. A veces hasta hay personas a nuestro alrededor, pero aún así nos sentimos en soledad. Y a veces tenemos ganas de escapar. ¿No le ha pasado? En estos días no se le ocurrió tomar el avión y ir ahí donde usted sabe. ¿Cuántas veces, no es cierto?, queremos escaparnos, ¿no? Tenemos ese deseo de escapar de la realidad. Y saben que este proceso pasó el salmista, estaba pasando por este proceso y detrás de todo esto, él sintió algo más. Él sintió el silencio de Dios. Entonces, ahí sí fue algo más difícil. ¿Por qué? Porque todos esperamos, ¿no es cierto?, que Dios nos hable. En momentos de crisis, en momentos de necesidad, en momentos difíciles, esperamos que Dios venga a nuestro encuentro y nos dé un mensaje, una palabra, un versículo que nos anime. Pero hay momentos que Dios calla, y a veces calla por mucho tiempo. Y entonces, ¿no es cierto?, ahí es cuando nosotros, en esos momentos de crisis, y escuchamos ese silencio de Dios, y muchas veces ahí es cuando tomamos malas decisiones. Pero saben que este era el estado en el que él estaba, el salmista estaba cuando escribe este salmo. Vamos a leer juntos, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todo
todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué hermoso salmo, ¿no? Y saben que en todo este salmo expresa un poquito tres cosas que son sumamente importantes que lo podamos entender. En los primeros 6 versículos nosotros encontramos la manifestación de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa la omnisciencia? Es ese conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Antes que suceda, Él ya lo conoce. Antes que pase, Él ya lo sabe, ¿no es cierto? El antes, el presente y el después. No importa el tiempo, Él lo conoce. Ese es el conocimiento de Dios. Pero también está su omnipresencia. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, Él está ahí. Por eso Él dice, en la oscuridad, en medio de la oscuridad no es nada para ti. Para nosotros, ¿no es cierto? Un área oscura, usted no ve nada y usted puede, si entra a un lugar y camina en la oscuridad, se tropieza, se cae, se lastima, choca, porque no podemos ver. Pero eso no sucede así en cuanto a Dios. El salmista está reconociendo aquí que su presencia es, ¿no es cierto?, real en todas las áreas, no solo de su vida, sino en todos los momentos. Lo primero que quiero analizar con ustedes, hermanos, es que Él conoce todo de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos, ¿no es cierto?, esto y pensamos muy ingenuamente que estamos escondiendo algo de Él? Que podemos, ¿no es cierto?, hacer algunas cosas que Él como que no lo ve o no lo percibe. Pero, dice este pasaje, Jehová, tú me has conocido, tú has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista está analizando esta perspectiva de la omnisciencia y la presencia de Dios y dice, todos tus caminos te son conocidos, nada se puede escapar de ti. Y al concluir él dice, este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Nosotros también, ¿no es cierto?, al pensar en esa capacidad que Dios tiene de saber todas las cosas, de conocer todas las cosas, de entender todas las cosas, de estar en todo momento, en todo lugar, también es algo que debería maravillarnos y debería sorprendernos, porque a veces es difícil comprender. Decimos que sí lo comprendemos, ¿no es cierto? Y a veces teóricamente decimos sí, entendemos. Pero ¿cuántas veces en estos tiempos, cuando andamos en crisis o en situaciones difíciles, nos olvidamos que aún allí está Dios? Que aún en ese momento está Dios. No importa cuál sea el momento, ¿no es cierto? No importa cuál sea el área, no importa cuál sea el lugar, Él está presente allí.
Y a veces nosotros ignoramos esa presencia de Dios y entonces nos perdemos esa bendición de poder caminar con Él en esos momentos difíciles. Cuando el salmista estaba aquí en esta realidad tan difícil, en medio de esa crisis, él se pone a reflexionar. No tengo por qué preocuparme, no tengo por qué desesperarme, no tengo por qué estar de esta manera cuando Dios conoce todas las cosas, cuando Dios está aquí, cuando Dios sabe y su presencia comparte conmigo aún en estos momentos. Lo segundo que podemos encontrar allí desde el versículo 7 hasta el versículo 12 es que Dios está, ¿no es cierto?, en todo lugar con nosotros, presente, ¿no es cierto?, actuando en nuestra vida. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la bendición de Dios de que una persona tenga el Espíritu Santo era porque era llamado por Dios a ser un profeta, un ministro o un rey o alguien a quien Dios escogía poner el Espíritu Santo en su corazón. No tenían el privilegio de que todo el pueblo tuviera el Espíritu Santo. Hoy, por gracia de Dios, después de la muerte de Cristo, después de esa obra extraordinaria que Él hizo en la cruz, tú y yo tenemos ese privilegio. La Biblia dice que el día que creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando Él habla aquí, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Podemos entender esto hoy más claramente. Si Él está en nosotros, donde quiera que nos vamos, Él nos acompaña. Donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Dice el 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cómo sientes tú al caminar tu vida, al elaborar tus propios proyectos, tu trabajo, tu caminar diario? ¿Cómo sientes tú esa relación con Dios? El día miércoles compartíamos justamente, ¿no es cierto?, un tema sobre el Espíritu Santo y la importancia de que nosotros le demos lugar al Espíritu. Porque a veces estamos tan entusiasmados y estamos tan preparados para nuestro proyecto, para nuestra vida. Estamos tan motivados y entusiasmados en lo que estamos haciendo y nos olvidamos que el Espíritu Santo está en nosotros, que Él es una persona, que Él habla, que Él siente, que Él camina con nosotros. Donde quiera que estés, ahí Él está. Eso te da la seguridad y la certeza que no importa cuál sea el lugar, donde quiera que tú estés, tú puedes hablar con Él, puedes caminar con Él y puedes entregarle a Él tus necesidades, tus proyectos o agradecerle a Él por aquellas cosas buenas que Él hace, ¿no es cierto? Así que es interesante. Cuando el salmista pensó en todo en medio de esta crisis, ¿no es cierto?, un poquito deprimido tal vez y un poquito preocupado, cuando él empezó a pensar en todas estas opciones que había para salir o correr del problema o sentir esa ansiedad, él decidió escribir este salmo. Y se dio cuenta, ¿no es cierto? Dios inspiró esto y nos damos cuenta de que realmente él entendía quién era Dios. O sea, esa relación con Dios de él era real y era verdadera. El versículo más adelante dice, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No importa el lugar, no importa la condición, de día o oscuridad, ¿no es cierto? Él está allí. Y Él conoce las cosas y Él nos puede guiar y Él nos puede guardar. Más adelante hay una frase completa, ¿no es cierto?, desde el 13 hasta el versículo 16, donde en realidad aquí hay una afirmación muy importante. Es ¿quién nos formó? ¿Quién te creó? ¿Cierto? Porque hoy por hoy hay mucha duda sobre esto, ¿no es cierto? Y también hay muchas teorías de distintos tipos, pero también, ¿no es cierto?, hay muchas decisiones equivocadas que se están tomando en cuanto a la vida justamente por no saber el origen real de la vida. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice acá el versículo 13, tú me formaste, tú formaste mis entrañas.
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él estaba reconociendo, más allá de esa dirección diaria, cotidiana, de esa dependencia, de esa vida de fe que él podía llevar con Dios, él dice, esto es mucho más amplio, mucho más grande. Tú me formaste, o sea, antes de nacer o al nacer, tú ya estabas ahí. La mano o la intervención de Dios ya estaba formando, ¿no es cierto?, ese cuerpo allí, mientras la mamá lo tenía allí en el vientre. Y fíjense que él va más profundo todavía. Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este conocimiento le daba alegría, ¿no es cierto? Le daba seguridad, le daba gozo. A pesar de que él había estado en una situación difícil, en crisis, dolorido tal vez, pensando mil cosas, cuando decide reflexionar en cuanto a quién es Dios y cómo Él actúa, ha cambiado su postura. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahí da una descripción de lo que es el nacimiento y la maravilla de Dios y la creación de Dios. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Desde qué momento un bebé o un feto tiene vida? ¿Desde qué momento lo consideramos un ser humano? ¿Desde qué momento creemos que él tiene el derecho de vivir? Si tú analizas esto, te das cuenta. ¿Saben que la palabra embrión es el proceso desde la concepción hasta las 8 semanas? Después pasa a ser, ¿no es cierto?, feto, es el nombre. Algunos ahí por ahí le consideran desde el nacimiento, desde la concepción hasta los 3 meses. Algunos dicen 2, otros dicen 3, ¿no es cierto? Hay una diferencia un poquito de estudios y opiniones. Pero como quiera que sea, tanto uno como lo otro está dando el origen desde el momento de la concepción. O sea, ese obrar de Dios para que nazca o ese bebé comience, ¿no es cierto?, ese proceso de concepción. En ese momento la mano de Dios ya estaba dirigiendo. Y dice este pasaje, mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Esa concepción ahí, cuando empezó a nacer, dice el salmista y reconoce, ya podía reconocer la mirada de Dios o la mano interventora de Dios allí, ¿no es cierto?, en ese proceso. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. A veces nos da una idea, ¿no? Yo creo que esto es un poquito una escritura para darnos a entender en nuestra mente humana cómo son las cosas dirigidas por Dios. Tal vez tú te imaginas un libro donde está escrito, ¿no es cierto?, cada cosa que Dios va a hacer. Tú y yo, por la limitación de inteligencia que tenemos, necesitamos la agenda, ¿no? Y cuando pasan los años, peor. Mi hija ahora me dice, papi, comprate una agenda. No sé por qué, si es por la experiencia o por la edad, ¿eh? Estoy investigando todavía. Pero fíjense, el autor simplemente está dando una idea de concepción para que tú te des cuenta que es como que Dios se encargó de, por las dudas, si estaba equivocado, para que no se olvidara, en un libro de escribir, dice, todo ese proceso. Tal vez no sea real esta expresión de que el libro esté allá escrito ese proceso, pero sí sabemos que Dios es lo suficientemente grande, e inteligente y sabio como para tener un proceso ordenado de la creación. Porque cuando usted estudia la creación desde Génesis, usted encuentra, ¿no es cierto?, un orden perfecto, hecho pero a la maravilla. No existe ningún error. Así que cuando el salmista reconoce aquí la intervención de la mano de Dios en la formación de un bebé, él está diciendo desde el momento de la concepción, de ese día 1, desde ese día 0, desde ahí Dios ya estaba teniendo el control. Dios ya tenía un plan y tenía un propósito y ya estaba velando por esa vida.
Y saben que, no sé, usted que es padre se habrá vivido esta experiencia, ¿no es cierto? Desde el momento que los padres saben que la esposa está embarazada, entonces comienza, ¿no es cierto?, algo extraordinario. Esa sensación que cambia la vida tanto de mamá, de papá, de los abuelos, de los tíos, de todo el mundo, ¿no es cierto? Viene esa alegría, esa felicidad. ¿Por qué? Porque es una vida la que está en camino. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto como cristianos y apoyamos esto como cristianos, ¿no es cierto? Entendemos que la vida le pertenece al Señor, que no podemos cortar esa vida en ningún tiempo, ni antes ni después. No podemos nosotros tomar la autoridad de Dios y poner límite o decir desde este tiempo eso no es. Nosotros eso no tenemos esa autoridad, Dios no nos concedió eso. Si la mamá puede percibir desde el primer mes, ¿no es cierto?, esa experiencia de esa vida y puede empezar a vivir y disfrutar de ese desarrollo, ¿cuánto más Dios lo puede hacer? ¿Cuánto más Dios tiene el control de esa vida? Por eso es que como cristianos, ¿no es cierto?, apoyamos y predicamos esto con mucha firmeza y muy convencidos de que realmente es Dios quien forma la vida. Así que tenemos el privilegio, ¿no es cierto?, de ser padres y estoy seguro que más de uno de ustedes son abuelos. Nosotros estamos entusiasmados en camino de ser abuelos, así que estamos muy contentos y sabemos que Dios es el que da la vida, ¿no es cierto? Y cuánta alegría viene detrás de ese bebé, ¿cierto? Alegría para el hogar, alegría para la familia, alegría para la iglesia y al final, ¿no es cierto?, es una gran bendición. Así que, hermanos, quería compartir esto con ustedes porque entiendo que muchas veces, ¿no es cierto?, en la calle o en las noticias, en todos lados usted va a escuchar distintas opiniones y va a escuchar distintas versiones de lo que dice, ¿no es cierto?, el ser humano o los límites que se ponen. Pero tú y yo no fuimos autorizados a poner ciertos límites en cuanto a la vida. El único que puede poner límites es Dios, ¿cierto? Y el único que puede determinar cuándo o en qué tiempo es Dios. Nosotros no podemos interferir ningún tipo, ¿no es cierto?, en ningún momento, ningún embarazo, ni ninguna concepción, no importa cómo sea. De ahí, ¿no es cierto?, surgen un montón de cosas y un tema profundo para analizarlo. Pero como principio podemos entender y afirmar de que la vida la concede Dios y nosotros debemos respetarla. Así que, hermanos, quiero concluir diciéndote, si el salmista estaba en esta realidad, ¿cierto?, en un momento de crisis, en un momento difícil, en un momento donde la negación, la culpa, la soledad, el deseo de escapar o el silencio de Dios afectaba su vida, en ese momento decide escribir este salmo y se da cuenta que su situación era tan pequeña ante la grandeza de Dios. Entendemos que aquí hubo dirección divina, ¿no es cierto? El Espíritu Santo guiándole a él como autor para escribir este salmo y engrandecer el nombre de Dios y darse cuenta que su situación era una situación muy pequeña para un Dios tan grande. Y ese es el pensamiento que te quiero dejar hoy. Dice: oh Señor, tú me has examinado y has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Tú y yo somos exactamente igual. Dios conoce todo lo que pasaste, lo que estás pasando ahora y lo que vas a pasar también. Ya lo conoce, ¿cierto? Y a veces queremos jugar a la lotería, ¿no?, para decir, a ver si cambio el destino de mi vida. Pero en realidad, Dios ya ha marcado todo lo que tú tienes que vivir. Dios puede cambiar, claro que sí. ¿Sabes cómo? Con la oración. Lo único que cambia la voluntad de Dios es la oración. Lo único que tiene el poder de cambiar algo que Dios ha determinado es la oración. Así que imagínate qué poder que tiene la oración. Y la oración es la herramienta que la tenemos en nuestras manos. ¿Y saben qué? Es triste que Satanás batalla, ¿no es cierto?, con la oración y logra que los cristianos ni siquiera participen en la reunión de oración.
cuando tú deberías estar primero en esas reuniones. ¿Sabes por qué? Porque es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano para salir adelante en su vida personal, en su vida espiritual, en su vida profesional, en su vida familiar, en la iglesia y en todo, en todos lados. No nos damos cuenta a veces el privilegio que nosotros tenemos con la oración y el lugar que le estamos dando en nuestra vida. Así que te animo a que pienses en esto. Solamente quiero despertar el interés en ti. Empieza a profundizar lo que dice la Biblia sobre la oración y te vas a dar cuenta que vale la pena ser parte de un grupo de oración. Vale la pena ser parte de un equipo de oración. Vale la pena vivir una vida de oración. Depender de Dios en oración. Así que, así como el salmista decidió en medio de esa realidad levantar su espíritu con este salmo, yo quiero también levantar tu ánimo con este salmo. Llévate en tu mente el Salmo 139, vuelve a leerlo, recuérdalo y fíjate lo grande que es Dios. Él conoce todas las cosas. Él sabe por el problema que tú estás llorando ahí y Él conoce también. Y Él tiene una respuesta también. Solamente tú le tienes que buscar a Él. Así que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida y que tengas realmente una excelente semana.